Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de agosto de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la Contrarréplica, nuestro espacio dominical donde los contraescuchas me traen temas de lo más variado. A la vista está, si echáis un vistazo al contenido del programa de hoy, que lleva pues unas cuantas cosas. Una de ellas que además enlaza de manera involuntaria, eso sí, no es una cosa que yo procurase o tuviese la intención de hacer algo sobre el clima 2 días seguidos en la contraportada y después en la contrarréplica, en absoluto. Los mensajes los trato de ir pasándolos por orden cronológico según me llegan, y me había llegado esta nota de voz que pasé ayer, esta reseña sobre No hay apocalipsis de Michael Schellenberg, y hoy pues nada, me ha salido esto que tenéis sobre el calentamiento global y el cambio climático, las predicciones que se han ido haciendo sobre el clima a lo largo de los últimos 50 o 60 años, así que no hay nada orquestado al respecto, simplemente se ha dado esta casualidad. Bien, si queréis participar os doy el teléfono rápido, mejor dicho, el número de WhatsApp rápido, que a veces me acusáis de que no lo doy, pues sí, lo doy todos los sábados y todos los domingos, y además en YouTube lo tenéis bien grande en la miniatura de YouTube. Es el 690-827909. Este número no es un teléfono, aunque lo parezca, es decir, está desconectado de la red telefónica y solo conectado a internet, por lo tanto no tratéis de llamar a él porque nada, no os va a dar señal. Es para que enviáis vuestras notas de voz. Este número lo tengo hace ya un montón de años. Creo que hasta me lo he terminado aprendiendo de memoria. Aún con todo me lo escribo aquí en el ordenador para que no me baile ningún número. Y sirve para eso, para que me enviéis las notas de la contrarréplica, de todas las contrarréplicas, tanto las que hacemos durante la semana como esta de los domingos, para los libros de la contraportada, las películas del contraplano y los comentarios históricos que tenéis para el contrasello, vamos, para la contrahistoria. Y también por si queréis que haga, en este caso solo para patronos, un contracorte, que son esas mini contrahistorias en miniatura que hago de vez en cuando tengo tiempo, básicamente, por encargo de los patronos. Vamos, las tenéis en Patreon, las tenéis también en YouTube y por supuesto en iVoox. Bien, la duración de las notas de voz para la contrarréplica, lo ideal es que duren entre 1 y 3 minutos. Lo digo para que entremos más, para que quepan más notas de voz. Si me grabáis una nota de voz de 10 minutos, pues imaginaos, ya se nos va tranquilamente un 25% del programa, y tampoco es eso, más luego yo os tengo que comentar la nota de voz. Muchas veces me hacéis preguntas directas, por lo tanto no es que yo quiera abusar del micrófono, es que muchos me pedís por favor que abuse. Así que nada, ya sabéis, 690-827909, entre 1 y 3 minutos de duración, e importante que se escuche lo más claro posible. Bien, pues dicho esto, pasemos ya a la contrarréplica. Empezamos con Luis, que nos habla de lo que me temo que va a ser el tema de la semana de esta contrarréplica, porque aquí hay mucha tela que cortar. Nos habla de las predicciones catastrofistas de los activistas medioambientales, que no son de ahora, ya esto nos desayunamos casi cada día con una distinta, sino que esto es mucho más antiguo, esto viene tranquilamente desde los años 60. Pero antes de nada, vamos a escuchar a Luis. Te quería pedir, es que he estado tan otra vez ahora con lo del calentamiento climático, y me gustaría que en algún vídeo creo que había por ahí, pero no sé exactamente de dónde está, el tema de las predicciones que han ido haciendo desde tiempos pretéritos sobre el que se iba a acabar el polo, ya se iban a desear los polos, que se iba tal, o sea, todas estas previsiones tremendistas que venían, como hiciste el otro día con lo del petróleo que se acababa y tal, por lo mismo, pero con el tema del calentamiento global. Es que es algo que me alucina, porque yo no soy negativista ni tal, pero es que me parece que han fallado ya 1000 veces, ¿no? En teoría, me parece recordar que se tenía que haber derretido los casquetes ya en el año 20, una cosa así, ¿no? Y resulta que no. Están menguando los glaciares porque estamos en un periodo de calentamiento, pero yo personalmente no creo que sea por los gases de efecto invernadero provocados por los humanos, ¿no? Creo que es más cualquier volcán de estos que salga,
y tal, manda bastante, mucho más gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero bueno, quería ver si podías aclararme el tema de cuántas predicciones estas catastrofistas nos llevan hechas ya en el último siglo, ¿no? Los últimos 2 siglos, ¿no? Nada, muchas gracias y muy buen trabajo tuyo, como siempre. Bueno, esto de los anuncios del fin del mundo, estos vaticinios tan terribles por parte de los ecologistas se ha convertido en todo un clásico del ecologismo radical. Suelen además poner fechas concretas y afinando incluso el año, bastante a menudo, para un evento catastrófico, que puede ser desde que nos muramos de calor o que sea inhabitable ciertas zonas del planeta o que se fundan los polos. Esa fecha recorre a mucha velocidad los periódicos, las televisiones, la radio, se difunden por internet y claro, muchas veces la fecha es relativamente cercana, es decir, percibimos que lo vamos a padecer en nuestra propia vida. No suelen poner fechas tipo el año 2550, no. Me ponen un año que esté a 10 años vista, a veces incluso menos, a veces 4 o 5 años por delante. Claro, nos vemos nosotros en ese momento todavía vivos y preocupan muchísimo más. Para el metemiedos es fundamental que la fecha del fin del mundo esté cercana, es decir, que nosotros acontezcamos personalmente la fecha del fin del mundo. Se nos dice, el fin del mundo existirá, pero la verán tus tataranietos. Bueno, pues ya lo siento por ellos, pero claro, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos van a padecer el fin del mundo, así que es preocupante sin duda, pero claro, no me preocupa tanto, ¿no? Bien, el problema con estas fechas tan cercanas es que pasa el tiempo y llega el año en cuestión, claro, y no pasa tanto tiempo y la cosa pues empieza a hacer aguas. Procuran, eso sí, no hacer referencia a aquellos o pues queda enterrado en un montón de información que se va generando todos los días, hasta que alguien recupera de la hemeroteca lo que se había dicho hace 10, 15, 20, 25 o 30 años. Y resulta que lo que ha sucedido pues es lo contrario. Y claro, a diferencia de lo que pasaba hace medio siglo, hoy la hemeroteca está a golpe de clic. Bueno, hace medio siglo y hace 25 años. Antiguamente uno se tenía que ir a la Hemeroteca Nacional o buscar allí en la Hemeroteca Nacional un día concreto, en un periódico concreto. Yo mismo recuerdo haber hecho alguna búsqueda de la Hemeroteca Nacional, que forma parte de la Biblioteca Nacional de España. Vamos, haber ido personalmente a la Biblioteca Nacional de España. De esto estoy hablando hace ya muchos años. Era un proceso realmente engorroso. Tenías que tener muy claro lo que ibas a buscar. Y además costaba dinero. Si querías llevarte la noticia en cuestión, había que pagar para que te la imprimiesen, vamos, ese papel y esa tinta la tenías que pagar. Y sobre todo, lo más importante, tenías que saber a por lo que ibas, en qué día había sido publicado y casi dirían qué página. Bueno, si sabías el día, te mirabas el ABC de ese día entero, te mirabas el País ese día entero. Pero hay buena parte de los periódicos tienen su archivo a disposición de los lectores. Esto para empezar, en muchos casos sin necesidad siquiera de ser suscriptor. Ahí tenemos la hemeroteca completa del ABC o de La Vanguardia de Barcelona. Luego el resto se consigue por Google, que lo encuentra todo. Una vez se ha capturado una noticia, pues esa noticia ya tiene vida propia, porque empieza a distribuirse en formato de imagen, en formato JPEG, por regla general, o PNG. Esa es la razón por la que nos encontramos a menudo con noticias publicadas en los años 60, 70, 80 o 90. Publicadas, ojo, no solo en periódicos españoles, sino en periódicos de todo el mundo. Basta con que alguien se haga con la noticia y a partir de ahí esa noticia, ya en un formato digital, queda completamente liberada y se puede multiplicar millones y millones y millones de veces. Si echamos un vistazo a la hemeroteca, nos encontramos con que los agoreros llevan 60 años aproximadamente pronosticando desastres climáticos. Ojo, ni uno solo se ha cumplido, ¿eh? Todos provienen de científicos o de organizaciones ecologistas, vamos, que no vienen de futurólogos, como esos que leen bolas de cristal, los pozos del café, las arrugas de las manos y estas cosas. No, científicos o de organizaciones ecologistas que a su vez se hacen eco de ciertos estudios científicos. Bien, veamos algunos. En 1967, de esto hace ya 56 años, vaticinaban una hambruna masiva para el año 1975. Pusieron una fecha cercana, a solo 8 años vista. ¿Por qué? Pues porque según ellos la Tierra ya había superado su capacidad de sustentación. Es decir, que habría más gente sobre el planeta de la que el planeta sería capaz de alimentar. La profecía en cuestión fue hecha por un tipo llamado Paul Ehrlich, un entomólogo, es decir, un especialista en mariposas, estadounidense, que un año después, en el 68, escribió un libro muy popular, que se vendió muchísimo, se llamaba The Population Bomb, la bomba demográfica en castellano, una obra neomalthusiana,
que en aquel momento tuvo muchísima influencia y que pedía un control estricto de la población, ya que de lo contrario pues habría hambrunas terribles. De cualquier manera, de la del año 1975 difícilmente nos íbamos a librar porque ya éramos muchos, ¿no? Según Ehrlich, que por cierto sigue vivo, debe de tener casi 100 años, los recursos naturales estaban a punto de agotarse, quedaba muy poco, estaba todo ya, los pozos de petróleo, las minas de cobre, etcétera, les quedaba poquísimo y claro, la población no hacía más que aumentar. Unos años más tarde, un economista que se llamaba Julian Simon apostó con Ehrlich $1.000, tendría que haber apostado más, para que escogiera una cesta de materias primas, la que más le gustase, le dio a elegir a él. Simon apostaba que bajarían de precio en el plazo de 10 años, descontando la inflación, naturalmente. Ehrlich aseguraba lo contrario, aseguraba que iban a subir porque es que se estaban acabando. Bien, la apuesta, como digo, se liquidaba a los 10 años y en 1990, porque la apuesta la habían suscrito en 1980, y Ehrlich perdió todas las materias primas que había elegido él. No es que se las hubiera elegido Simon para hacer trampa, no, que las había elegido él, habían bajado de precio. Ehrlich hizo muchísimas predicciones fallidas. Fue toda una estrella de la futurología ya por los años 60 y 70. En el año 69 publicó el New York Times una noticia en la que Ehrlich aseguraba que para 20 años más tarde, esta vez se llevó algo más lejos, para el año 89 exactamente, la polución nos terminaría matando a todos. Me incluyo porque yo en el 69 no había nacido, pero en el 89 sí, ya estaba en este mundo. Ya que, bueno, ya para el 89 seríamos muchísimos más, apenas podríamos alimentarnos, entiendo yo que ya habríamos pasado esa hambruna del 75 y seguiríamos contaminando. Según Ehrlich, para el 89 la humanidad perecería bajo una nube de vapor azul, de pura polución, ¿no? Nos asfixiaríamos, en una palabra. Naturalmente no sucedió. En fin, no hace falta que dé más pruebas que nuestra propia existencia 34 años después. En el 89 no hubo ninguna nube de vapor azul, ni murió nadie, a causa por lo menos de una nube que no existió nunca. Vamos, evidentemente pues sí, moriría mucha gente en el 89, pero no por las causas que apuntó, y desde luego no de manera masiva, por las causas que había apuntado Ehrlich 20 años antes. Los años 70, que fueron en Occidente una década de crisis, la crisis del petróleo, las dos crisis del petróleo, que hicieron que se disparase la inflación, que se disparase la deuda pública, etcétera, fueron, como todas las épocas de crisis, muy prolijos en vaticinios fallidos. En el mismo año 70, un grupo de científicos aseguraba que para el año 2000, es decir, 30 años más tarde, estaríamos en medio de una gran glaciación. Solo 30 años. Esto de la edad de hielo inmediata, es decir, que nos íbamos de pronto, vamos a ser devorados por los glaciares, se mantuvo durante toda aquella década. La edad de hielo era una cuestión de muy poco tiempo. Las advertencias, además, no penséis que se ponía un tipo ahí en el Speaker's Corner de Londres a gritar y a decir que el fin del mundo estaba cerca. No, en absoluto. Esto se publicaba en los principales periódicos. Estoy hablando del Washington Post, del New York Times, de los principales periódicos del mundo, el Times de Londres, y detrás de ellas siempre había científicos. En el 78, el New York Times se hacía eco de un estudio en el que los científicos, y esto es textual, no veían final a la tendencia de enfriamiento que observaban desde 30 años antes. Ahora que miramos con perspectiva, efectivamente, en la época de posguerra, de los años 40 a los 70, un ligero enfriamiento. Luego la glaciación era inevitable porque si se había estado enfriando la Tierra durante 30 años, pues se tenía que enfriar más hasta llegar a una edad de hielo. El hecho es que unos años después, 10 años más tarde, la Tierra ya comenzó a calentarse ya en los 80. A finales de los 80, el llamado consenso científico, siguen insistiendo con eso, a pesar de que en la ciencia hay cualquier cosa, o debe haber cualquier cosa menos consenso. La palabra, el término consenso es algo extraído de la política, pero no de la ciencia. En la ciencia se trata precisamente, no se consensúan posturas. Si un científico, el que sea, en la ciencia que escojamos, el método científico funciona así, ¿no? Yo hago una afirmación, expongo una afirmación y tiene que venir alguien a falsármela. Nada más, es decir, usted no tiene razón y se lo voy a demostrar, nada más, pero no hay un consenso. Vamos a consensuar la ley de la gravedad. No, la ley de la gravedad no se consensua, o la relatividad general, eso no se puede consensuar, es absurdo, Einstein la enuncia y ahora tienen que venir unos caballeros físicos, se entiende, a falsarla si pueden hacerlo, ¿no? Y así es como funciona la ciencia, así es como avanza el conocimiento científico. Así que cada vez que utilizan eso de consenso científico, el consenso está muy bien
bien en política y en otras cosas, pero no os lo aseguro en la ciencia. Bien, pues el llamado consenso científico empezó a apuntar en esa dirección, la del calentamiento. Unos años antes estaban con lo de la glaciación. En el 88... es decir, justo 10 años antes, después de lo de que lo publicase el New York Times, lo de que no veían final a la tendencia de enfriamiento, pues en el 88 aseguraban que para 2018 el Océano Índico se habría tragado ya a las Islas Maldivas. Esto se ha ido repitiendo en los últimos 30 años un montón de veces. De nuevo, aquí no hace falta más demostración que ver lo que ha sucedido. Las Maldivas siguen ahí, en el Océano Índico. Son, de hecho, un destino turístico paradisíaco, ¿no? La población incluso ha crecido, la de las Maldivas. Al año siguiente la predicción estrella fue que para el año 2019, de nuevo 30 años, parte de Manhattan, las partes más bajas de Manhattan, quedarían bajo el nivel del mar. De nuevo lo mismo, ahí sigue Manhattan, completa y por encima del nivel del mar. En el año 2000, otro grupo de científicos, de la Universidad de Anglia, en Inglaterra, aseguraba que las nevadas eran cosa del pasado y que los recién nacidos, los que hubiesen nacido a finales de los 90, principios de siglo, pues ya no sabrían lo que es la nieve. Estaba hablando por los niños británicos. Inglaterra no es que sea ni el Reino Unido, en general un país muy nivoso, porque es bastante llano y está influido por la corriente del Golfo, pero vamos, sus nevadas sí que caen en invierno. Bien, los recién nacidos del año 2000 pues tienen ahora 20 y pocos años, ¿no? 23 actualmente están cumpliéndolos. Y en el invierno pasado pudieron ver, los niños británicos, estoy hablando del año 2000, pudieron ver y sentir unas cuantas nevadas en el Reino Unido. Especialmente en diciembre, recordadlo, ¿no? Se bloquearon carreteras, autopistas, bueno, toda la isla se cubrió de blanco durante días. Parecían imágenes de satélite en la que se veían a las islas británicas completamente teñidas de blanco. En el año 2002 volvieron con la hambruna, que se materializaría, según estos científicos, en el año 2010. Era inevitable ya. En 2004 aseguraban que en 2020, todo estoy hablando de noticias publicadas en primeros diarios, siempre con firmas científicas por detrás. No puedo bajar al detalle porque no tengo tiempo, pero vamos, podéis encontrar toda esta información en Internet. Bueno, en 2020, según estos, el Reino Unido tendría un clima de tipo siberiano. ¿Por qué? Pues porque según ellos se interrumpiría la corriente del Golfo, que es la que permite que el Reino Unido pues, puedan vivir allí 60 millones de habitantes, porque está muy al norte, está por encima del paralelo 50, y si la corriente del Golfo que calienta toda esa zona de la Tierra, pues aquello sí efectivamente sería parecido a la península del Labrador, una cosa así. No tan frío como Siberia, porque está el mar rodea las islas, pero sí, efectivamente, sería un lugar especialmente frío. No podrían vivir tantos millones de personas y sobre todo de manera tan agradable como viven. Pero bueno, decían que se iba a interrumpir esta corriente del Golfo. Bien, pues estamos en 2023 y el Reino Unido está teniendo un verano especialmente lluvioso y templado. Cualquiera que viva allí lo sabe. Ha tenido especialmente a principios de este mes unos días que no paraba, unas semanas que no paraba de llover. Vamos, que la corriente del Golfo funciona a pleno rendimiento. En 2008... la NASA, donde hay un tipo que se llama Hansen, un partidario a macha martillo del tema del cambio climático y además, no solo eso, sino muy dado a hacer predicciones, la NASA advirtió que para 2018, 10 años, el Ártico estaría libre de hielo. Algo de lo que incluso se hizo eco el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que se metió muy a fondo con esta historia a finales de la primera década del siglo. Bien, en 2018, ahora ya lo sabemos porque ya ha pasado 2018, de hecho lo tenemos a 5 años vista, hacia atrás. La superficie helada del Ártico era solo ligeramente inferior al promedio, el promedio del 81 a 2010. En diciembre de ese año estaban bajo el hielo 12 millones de kilómetros cuadrados. El promedio en esa fecha era de 12 millones y medio de kilómetros cuadrados. Es decir, que era un poquito por debajo, pero vamos, una buena parte del Ártico estaba bajo el hielo. 2018, ¿eh? Esto de fundir el Ártico es algo que les gusta mucho, ¿eh? De unos años a esta parte muchísimo. En 2009 adelantaron la fecha a 2014. Dijeron, bueno, ya puestos a meter miedo, vamos a meter miedo en condiciones. En 2013 un panel de científicos aseguró que se fundiría 2 años después, en 2015. Y otro panel que lo haría en el año 2016. Bien, pues estamos en 2023. En marzo de este año he ido a mirarlo, porque hay una web que te dice cómo está de cubierto de hielo el Ártico en todo el año. La podéis ir a mirar en sidc.org.
Y tenéis ahí todas las mediciones que se van haciendo diariamente. Estas cosas se hacen por satélite, obviamente, y son muy precisas. Bueno, pues tengo delante el Arctic Sea Ice Extent de todo este año, desde el 1 de enero. Bien, pues lo que estoy viendo es que en el momento de final del invierno, obviamente, en el mes de marzo de este año, pues tengo aquí la cifra. En el mes de marzo de este año, el hielo cubría en el Ártico un total de 14,5 millones de kilómetros cuadrados. El promedio, del 81 a 2010, de esos 30 años, es de 15,5 millones. Es decir, que se han cogido ligeramente sobre el promedio, pero evidentemente está muy lejos de fundirse. Esto nos vendría a indicar que efectivamente se está produciendo un ligero calentamiento. Si comparamos las mediciones actuales con las mediciones de finales de los 70 con las actuales. Si hacemos promedios, nada más. Pero aun con todas, 40 o 50 años es muy poco tiempo. Realmente, bueno, no para un ser humano, pero para un ser humano es más de la mitad de su vida, pero para el planeta no. Es muy poco tiempo para sacar conclusiones tan definitivas como las que se publican en prensa. Recordemos que en los años 70 estaban avisando que venía una glaciación, porque habían observado que 30 años antes se había ido enfriando el planeta poco a poco. Y 20 años más tarde que el polo se derretiría en poco tiempo, en apenas 2 años, ¿no? A ver, ni una cosa ni la otra. El planeta tiene unos tiempos muy diferentes a los de los humanos, pero no sabemos hasta qué punto. Los humanos somos nada, un momento, un chasquido, la vida de un ser humano en la historia del planeta. Los calentamientos y los enfriamientos son procesos lentos que consumen la vida de varias generaciones. Si pudiésemos viajar al pasado, no lo sé, al siglo XII, en pleno óptimo climático medieval en Europa, y les preguntásemos a cualquiera que nos encontrásemos por la calle, por el campo, que en aquel entonces vivíamos mucha más gente en el campo que en las ciudades, le preguntamos, ¿cómo ha notado usted el calentamiento? ¿Está mejor que cuando era niño? Te diría, no, el clima siempre ha sido igual. Y el de la época de mi padre también, claro, porque fue lentamente, tanto el enfriamiento como el calentamiento. A no ser que se produzca, claro, un efecto catastrófico, algo así como una erupción de un megavolcán, ¿no? Que de vez en cuando sucede. Pero si no, el clima evoluciona lentamente. Pero claro, si lo dicen así, no captarían titulares de prensa, que es su intención. De ahí que tengamos que ver cosas como que o hacemos algo inmediatamente o en 500 días entraremos en un caos climático. Esto es textual. Esto lo dijo el gobierno francés hace 8 años. Es muy curioso porque lo dijo 2 años seguidos. Creo que fue 2014 y luego 2015. 2014 antes del Acuerdo de París y luego en 2015 después del Acuerdo de París. Lo dijeron que eran los mismos 500 días en 2014 y luego lo repitió en 2015. A pesar de que habían pasado ya 365 días desde la predicción original, que no se los descontaron. Ya digo, es soltar algo para que lo publique la prensa. Luego, a modo de fin de fiesta y de guinda para el pastel, apareció Greta Thunberg, una adolescente, bueno, en aquel entonces era una niña sueca, que apareció en el año 2018-2019 y puso ya esto de las predicciones climáticas catastrofistas en otro nivel, en el nivel ya directamente del ridículo, porque esta chica, pues evidentemente por edad no era ni siquiera científica. Sus afirmaciones eran directamente gratuitas, no las fundamentaba en nada más allá de sus propias emociones, ¿no? Bueno, pues ese es el nivel en el que estamos ahora mismo. Vamos, que el fin del mundo nos lo sirven prácticamente a diario en los periódicos. Yo con esto creo que consiguen lo contrario de lo que se proponen. Por un lado, la gente pierde la sensibilidad a este tipo de noticias. Es el cuento del lobo, vamos. Si te están diciendo todo el día viene el lobo, pues la primera vez te lo vas a creer y echarás a correr o te esconderás. La segunda igual, todavía te lo tomas en serio, la tercera. Pero ya a partir de la cuarta, no digamos ya cuando te lo han dicho 400 veces, 400 veces en un año, pues ya directamente te desensibilizas. Las das por hechas y no le otorgas ninguna importancia. Y luego, por otro, lo único que crea esto es desconfianza hacia la comunidad científica. Algunos científicos, muy reputados, ya han advertido que esta táctica del miedo no solo no funciona, sino que además es contraproducente. Que hace que pues la gente termine riéndose de esto. Y al final los estudios científicos mucha gente no se los toma en serio. Dice, y muchos están muy bien hechos y bien trabajados. Y pueden servir de orientación para otros científicos, incluso para la opinión pública. Pero en este tema del clima no se trata de eso, como podéis ver, sino de buscar como sea un titular en prensa para sensibilizar a la población sin importar
que sea más o menos posible el escenario que trazan. De como hemos podido ver, han salido unas cuantas, hay muchas más, ¿eh? La mayor parte de las veces, por no decir todas, cada vez que ponen una fecha para un evento catastrófico, no se cumple. Así que cuando nos digan ahora están evitando muchas veces ya dar fechas y hablan, pues ahora hasta la última ha sido la de la ebullición global, que estamos en plena ebullición global. Esto no sé quién lo ha acuñado, pero vamos, es del mes pasado, ¿eh? Simplemente que nos estamos en plena ebullición, vamos, que está todo hirviendo, ¿no? Claro, nos lo cuentan en pleno verano, que hace calor natural, en unos lugares más que en otros. Y ahí, a partir de ahí, ya baja pues a la experiencia personal. Hay gente que te dice, bueno, pues yo este verano está siendo especialmente templado. Otros te dicen, nunca he tenido tanto calor. Pero claro, la experiencia personal cambia mucho. Ya, en fin, yo soy caluroso, soy friolero. A mí el verano me encanta, aunque haga calor. Entonces mi percepción del calor necesariamente va a ser distinta de una persona que sea calurosa. Para mí cualquier invierno es frío. Y en los veranos nunca hace suficiente calor para mi gusto personal. Luego también cambia en función de las edades, ¿no? Cuando eres mayor, estás en la tercera edad, siempre hace frío, porque no regulas tan bien la temperatura. Pero han bajado de nuevo a eso, a las experiencias personales, ¿no? En la vida de un ser humano, que es cortísima, ¿no? Y que además cambia mucho, desde la infancia hasta la vejez. Pero bueno, pues esa es la historia, Luis. En fin, seguiremos escuchando y viendo este tipo de predicciones, pues porque yo creo que en buena medida se han convertido ya en un negocio bastante próspero para estas organizaciones que mueven, como bien sabemos, miles de millones de dólares. Hay una cantidad de intereses creados muy grandes. Y bueno, el impacto que tienen sobre la sociedad, la opinión pública es pequeño, y quizá de ahí proviene lo de andar persiguiendo a quien discute esto, y llamarle negacionista y todas estas cosas, ¿no? O suscribes al 100%, o si no, pues es un negacionista, estás diciendo esto, lo otro. Un día que resulta que hay 40 grados en Madrid, pues ¿cómo estás negando el cambio climático si hay 40 grados en Madrid? Si luego resulta que llega el invierno y que hay una nevada espantosa, no, veis, esta es la demostración definitiva. El cambio climático significa que va a haber extremos climáticos. Claro, una ciudad como Madrid, que es dada a los extremos, es decir, que tenemos una amplitud térmica gigantesca, que vamos de los 5 bajo cero en invierno a los 40 en verano, no es... pues tampoco es decirnos nada nuevo. Sabemos que aquí en la meseta las temperaturas son de extremos. Pero bueno, pues eso, me da la impresión que esto lo vamos a seguir escuchando durante mucho tiempo porque ya ha adquirido vida propia. Vamos ahora con Juan Carlos, que nos habla de nacionalismo español. Y bueno, quería hacerte una pregunta a colación de... El otro día salió el tema del nacionalismo, de este chico que había viajado tanto y había tenido tantas mudanzas. Y bueno, yo quiero hacerte una reflexión. Conozco nacionalistas de todo tipo, nacionalistas españoles. Estos en su mayoría suelen negar el nacionalismo y lo ven como algo despectivo y llaman nacionalistas a los nacionalismos, digamos, del territorio más minoritarios o que están dentro del territorio español, ¿no? En definitiva, ellos son nacionalistas igual y cuando les discutes que son nacionalistas, pues como que se enfadan, entran en un bucle extraño en el que dicen que ellos son patriotas y que los nacionalistas son los demás y de manera despectiva, cuando en realidad son nacionalistas independentistas, que es diferente, o así lo veo yo, no sé cómo lo verás tú, pero esta gente no entiende lo que es la palabra nacionalista, por lo que veo. Es algo que ellos tienen en su ideología, en su pensamiento diario, y que no saben admitirlo. Quizás sea porque durante mucho tiempo o actualmente los medios califican a los demás como nacionalismos, es decir, los nacionalismos dentro del territorio español,
y nunca refieren la palabra al sentido patrio español, que desde mi modo de ver pues es exactamente lo mismo, ya quieras verlo desde un punto histórico o no, pero la base ideológica es esa, nacionalismo, que no deja de ser otra que una ideología exactamente igual, sea de derechas o de izquierdas, que la de un holandés, la de un catalán o la de un canadiense. Y es, digamos, para mí es como el que siente una fe religiosa. Pues exactamente lo mismo, con las diferentes connotaciones que tiene sentirse nacionalista o tener un fanatismo religioso. Es algo así como tener una dependencia por una deidad. Llámalo Dios, llámalo nación. No sé qué es lo que piensas de lo que digo. Pues sí, Juan Carlos, al igual que existe el nacionalismo catalán, el vasco o el gallego, existe también el nacionalismo español. El régimen de Franco, por ejemplo, fue ferozmente nacionalista. El nacionalista lo que hace es tomar una comunidad humana, una sociedad humana, que vive en un territorio dado, y a la que le adjudica una identidad cultural. La toma, esta identidad cultural, de las pautas preeminentes que ve en ella, por lo general una sola lengua, también le adjudica una tradición y una historia compartida. Esa pone una bandera, un escudo, un himno, en fin, una serie de elementos culturales, un baile típico, incluso gastronomía propia. Pero esa identidad cultural, esa tradición y esa historia compartida la define el propio movimiento nacionalista. Solo faltaba, claro. Es algo que viene desde arriba, que se construye desde arriba y es descendente. El nacionalismo español apareció en el siglo XIX para servir de soporte y legitimación a la construcción del Estado-Nación en España. Esto, ojo, no es privativo de España, ni mucho menos, ¿eh? Esto sucedió en todos los países de Europa y también en América. En España sucedió en el siglo XIX, en otros países de Europa este proceso de construcción del Estado-Nación incluso es más tardío, como por ejemplo sucedió en Europa del Este, ¿no? Pero vamos, en esta época se construyen los Estados-Nación. En el caso de los antiguos reinos, como España, o como el Reino Unido, como Francia, ese Estado-Nación se construyó sobre las fronteras de esos reinos provenientes del antiguo régimen. En otros lugares, como Italia o Alemania, se produjo primero una mediatización de los pequeños principados y las repúblicas que había en el Sacro Imperio Romano, Germánico y la península itálica, y después una unificación bajo un Estado de nuevo cuño, nuevo Estado-Nación, llamado Imperio Alemán o Reino de Italia. El Estado-Nación no admite competencia. No puede haber un Estado-Nación dentro de otro Estado-Nación. Es monopolístico. Esto genera un problema que he comentado aquí en más de una ocasión. El de nación es un concepto difuso. Una nación, y me voy a la definición de la Real Academia, es un conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Eso es una nación. Visto así, todos pertenecemos a varias naciones, en función, claro, de donde pongamos el énfasis. Yo mismo soy español y a la vez soy hispano, soy europeo, soy occidental. Bueno, también soy madrileño y castellano si vamos hacia abajo. Pertenezco a una serie de subconjuntos humanos con los que comparto origen, idioma, tradiciones. Pero no todos esos subconjuntos conforman estados. Los que hablamos castellano, que somos muchos millones en todo el mundo, no formamos un Estado-Nación. Tampoco los que tenemos una tradición judeocristiana, ¿no? El Estado es distinto. El Estado no es difuso. El Estado tiene unos límites perfectamente bien delimitados. El Estado, y vámonos de nuevo a la Real Academia, es un país soberano reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios. Tan Estado es Polonia, donde el 97% de la población habla polaco y es de cultura, aquí estaría incluida también la religión católica, de cultura y de tradiciones polacas, como Suiza,
donde el 24% de la población, esos son 2 millones de 8 millones de habitantes, son inmigrantes. Inmigrantes con permiso de residencia. Inmigrantes provenientes de un montón de sitios, de Alemania, de España, de Portugal, de los Balcanes, del norte de África. Luego, entre los que ya tienen la nacionalidad, muchos son hijos o nietos de inmigrantes. En total, el 60% de la población suiza son inmigrantes de primera, segunda o tercera generación. Es decir, hijos o nietos de inmigrantes. El 30... ¿Cuánto sería? Pues el 40% restante son suizos, cuya familia lleva allí más tiempo. Estos suizos hablan 4 lenguas. Hablan alemán, la mayor parte de ellos, el 60%. Hablan francés, que es en torno al 22-23%, luego italiano, que es en torno al 10%, y romanche, que es muy poquito, es un 0,5%, una cosa así. Solo se hablan los grisones, y no todo el mundo. Esa es la razón por la que el Estado en Suiza adoptó un nombre oficial en latín. Se llama Confederatio Helvetica, y sus siglas CH, que se pueden ver en el identificador internacional, en los vehículos. Bueno, y aparece también lo de Confederatio Helvetica en las monedas de franco y en los céntimos. Algunos pone simplemente Helvetia, sin más, con una alegoría. Los suizos, por lo tanto, son varias naciones en un mismo estado. Comparten algunas tradiciones, eso está claro. Son todos cristianos, aunque no todos católicos, hay católicos y protestantes, pero carecen, por ejemplo, de lengua franca. No tienen lengua común, vamos, en una palabra. Un suizo de Lugano que visite Zúrich o aprende alemán, o se dirige a sus compatriotas en inglés. Ese mismo luganés va a Milán, que está pues, a unos 90 kilómetros de distancia, hora y pico en coche, y se entiende a la perfección con los milaneses. De hecho, habla un dialecto, el tesinés, que es muy parecido al milanés, ya que ambos provienen del lombardo. Es decir, el luganés y el milanés, el luganés y el lombardo, forman parte a grandes rasgos de la misma nación, pero no del mismo estado. No hace falta que recuerde que los luganeses, ni nadie en el Tesino, que es el cantón italianófono de Suiza, hay también zonas comarcas italianófonas en los grisones, pero en el Tesino todos hablan en italiano, o es la lengua principal. Nadie en el Tesino quiere formar parte del Estado italiano, de la República Italiana. Lo mismo sucede en el norte de Suiza. Un habitante de Schaffhausen, que es Scafusa en castellano, habla alemán. Concretamente un dialecto del alemán que se llama Hochalamannisch, es decir, alto alamánico, que es el mismo que se habla en Friburgo de Brisgovia o en la Selva Negra, ya en territorio de la República Federal de Alemania. Los habitantes de Scafusa, o de Winterthur, o de cualquier ciudad del norte de Suiza, la propia Zúrich, son de lengua y cultura alemana, pero no tienen voluntad alguna de pertenecer a la República Federal de Alemania. Es decir, tienen claro cuáles son sus pautas culturales y saben, evidentemente ven la televisión alemana sin ningún problema, las películas, leen los libros que se publican en Alemania, saben que son de cultura germánica, pero eso no significa que tengan que ser ciudadanos de un país que se llama República Federal de Alemania. Con Austria ya no digamos, ahí tenemos los austriacos son germanohablantes. Bueno, los austriacos de la frontera son tan parecidos a los bávaros que uno no nota la diferencia. De hecho, cruzas la frontera y no te das ni cuenta. El paisaje es el mismo, los pueblos son idénticos, pero has cambiado de estado. Y como no hay frontera entre ambos países, vamos, frontera hay, lo que no hay es garita fronteriza. Ya el propio Hitler nació en Braunau, que está en el lado austriaco, pero vamos, que tira una piedra y cae en Alemania. Como ves, Estado y nación son dos cosas distintas, pero el nacionalista las hace encajar a martillazos, mediante la creación, y esto nada más lo puede hacer desde arriba, de una identidad, una cultura y una lengua común. La lengua, en ocasiones toma una de ellas, la más popular, el francés en Francia, el inglés en el Reino Unido, el castellano en España, y obliga a que todo el mundo la conozca y la hable. En ocasiones incluso prohíbe otro tipo de lenguas que no sean esa. En España, el nacionalismo español del siglo XIX llevó a cabo esta operación, fijando los criterios culturales y lingüísticos de lo que debía ser un español. Lo mismo han hecho nacionalismos como el vasco, el catalán o el gallego, exactamente lo mismo intentan hacer. La cuestión es que se puede ser español hablando catalán las 24 horas del día, y con todos los apellidos catalanes, naturalmente. O se puede ser catalán hablando castellano, sin ningún problema, vamos. De hecho, lo son.
La nación española, en definitiva, no viene definida por la lengua, sino por una serie de elementos culturales e históricos que los españoles tenemos en común, al margen de la lengua que hablemos. Sobre eso se puede construir un Estado, como se hizo en el pasado, o no se puede hacer. Vamos, que si mañana desapareciese el Estado español como realidad política, España como realidad cultural no desaparecería en absoluto, seguiría recorriendo la historia durante muchísimo tiempo. En fin, vamos a continuar con Nacho, que nos habla de Sabino Arana, el padre del nacionalismo vasco. Hola Fernando, ¿qué tal? Te mando este audio para ver si habría posibilidad, porque he escuchado un programa de los tuyos reciente en el que explicabas básicamente unas pinceladas de por qué había nacionalismo en España, y mencionas por encima, aunque yo también lo había escuchado y nunca he podido informarme ni he podido indagar un poco más en el tema, pero pasaste por encima el hecho de que la figura fundadora del Partido Nacionalista Vasco, Sabino Arana, era un personaje que ellos no sacan mucho a la palestra, porque evidentemente muchos de sus escritos no son para sacar pecho, por así decirlo. Entonces quería saber si hay ¿recomiendas algún libro o incluso si pudieses hacer un programa particular sobre algunas de las cosas que escribió este hombre y por las cuales esta gente del PNV no quiere sacar tanto pecho? Nada más, felicidades por el programa y gracias por el trabajo que haces. Bueno, Nacho, es normal que tengan medio escondido a Sabino Arana, porque a poco que uno lea sus textos, el rubor sube inmediatamente a las mejillas. Arana es el arquetipo del nacionalista radical decimonónico, más concretamente del nacionalista irredento, una variedad especialmente agresiva que se dio en aquellos lugares donde convivían culturas distintas. Arana nació en una familia carlista y cuando tenía 20 años se convirtió en nacionalista vasco. Se convirtió porque decidió hacerlo. Bueno, no se convirtió, se inventó el nacionalismo vasco, o vizcaíno, habría que decir, porque en origen él se hacía llamar eso mismo, nacionalista patriota vizcaíno, porque antes de él el nacionalismo vasco no existía. Al parecer, en la conversión se produjo su caída del caballo camino de Damasco, se produjo después de hablar con un santanderino, y eso le hizo sumergirse en una crisis de identidad. No sabía si era vizcaíno o español. Y consideraba que no se podían ser las dos cosas a la vez. Realmente eran ambas cosas, pero bueno, él consideraba que no. En esa época, en la década de 1880, que es cuando se produce su conversión, el nacionalismo estaba en pleno auge en toda Europa. Y había que fusionar, como se explicaba antes, a la fuerza Estado y nación. Solo se podía tener una afinidad nacional que se correspondería con un solo Estado, que administraría esa nacionalidad. Después de reflexionarlo, concluyó que era vizcaíno y que eso ya eliminaba la posibilidad de ser español. Pero claro, una cosa es decirlo y otra serlo del todo. Él pertenecía a la burguesía bilbaína. Su padre tenía un astillero en la ría de Bilbao. Los señoritos de Bilbao no eran muy diferentes a los de otras partes de España. Vivían en ciudades, estaban bien educados y hablaban castellano, porque consideraban que lenguas como el vascuence eran propias de aldeanos. Tras la muerte de su padre se trasladó a Barcelona con la familia a estudiar la carrera, pero nunca la terminó. Allí entró en contacto con nacionalistas catalanes, se empapó de las nuevas teorías políticas, regresó a Bilbao y se puso a estudiar euskera, una lengua que desconocía, y a recopilar y aprender costumbres y tradiciones vizcaínas. Tuvo también que crear una bandera que no existía, la icurriña, todo lo que había allí era el escudo de Vizcaya. Creó también la letra para un himno. Y creó hasta un nombre para el nuevo Estado-nación que quería crear. El nombre escogido fue Euskadi, que hoy es el nombre oficial del País Vasco, en vasco, claro, que era un neologismo. Sabino Arana creó muchísimos. Neologismo que viene a significar algo así como patria de los vascos. Para entonces ya había superado el vizcaínismo y fijaba el territorio del nuevo Estado-nación en las 3 provincias vascas españolas, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, luego Navarra y el País Vasco francés. El término icurriña también lo creó él, desde cero. No sé exactamente qué significado tiene, creo que significa emblema o algo así. Fundó luego un partido, el PNV, en 1895, que al principio solo tenía presencia en Vizcaya, en Bilbao básicamente, y luego ya se fue extendiendo cuando el carlismo empezó a perder atractivo.
La visión del mundo de Sabino Arana, por lo demás, pues era la propia un reaccionario de finales del siglo XIX. Era un tipo católico a machamartillo, antiliberal, anticapitalista, racista. El lema escogido para su partido era Dios y ley vieja, que aún se mantiene, ojo, por cuestiones históricas, aunque obviamente no lo airean mucho. En buena medida, Sabino Arana seguía siendo un carlista al que le había añadido el componente nacional romántico. Identificaba a la España de la época, que era una monarquía parlamentaria, con todo lo que odiaba. Los españoles, según él, eran unos descreídos que no hacían más que blasfemar, eran todos liberales y además pertenecían a una raza inferior. A finales del siglo XIX, uno de los elementos definitorios de la nación-estado era la raza. Hoy nos puede parecer sorprendente, pero así era. Eso se ve en toda Europa, ¿eh? El racismo tenía buena prensa en aquel entonces y eran muchos los que se consideraban racistas sin que eso les supusiese problema interior alguno. Ese racismo lo aplicó contra inmigrantes de otras partes de España, que llegaron a Vizcaya pues, a trabajar en la industria o en las minas. A esos inmigrantes ya se les conocía como maquetos. No, es que eso lo inventas esto maqueto no es un neologismo, estos ya se les llamaba así. Desconozco el origen. Es un término que le debió gustar porque lo utilizó muchísimo. En los maquetos concentró buena parte de sus iras. Según él, todos los males de Vizcaya provenían de esos inmigrantes, que llegaban pues generalmente con una mano delante y otra detrás desde las provincias vecinas, como Burgos, Palencia o Soria, pues a trabajar en la industria, en los astilleros, en las minas de hierro de Vizcaya. Llegó a decir que si su hermana se casaba con un maqueto, no volvería a dirigirle la palabra. De hecho, llegó a tal identificación de esos inmigrantes con España que llegó a llamar a España Maquetania. Vamos, un exaltado que en vida no tuvo demasiado éxito ni demasiados seguidores. Siempre tuvo con problemas de dinero. Hoy lo consideraríamos un friki, esencialmente. En su época era eso. Nadie se lo llegó realmente a tomar en serio. Llegó a estar en la cárcel, pero porque escribió a Roosevelt, al presidente Theodore Roosevelt, felicitándole por haber conquistado Cuba. Y eso le costó que le encarcelasen. Luego, tras su muerte, él murió joven. Murió en 1903. Murió, creo que no había cumplido ni siquiera los 40. El partido ya tuvo varias escisiones, pero fue poco a poco consolidándose y creciendo. Fue ocupando realmente el espacio que iban dejando los carlistas. Se presentaba a las elecciones y solía sacar un diputado o 2 diputados que enviaba a Madrid. Luego ya la República creció algo más y participó en la negociación del Estatuto de Autonomía, que fue aprobado por las Cortes Republicanas cuando ya había comenzado la Guerra Civil, por lo que este estatuto tuvo una vida muy corta. En fin, que esta es de forma muy resumida la vida y obra de Sabino Arana. Aquí en el PNV pues tiene medio escondido, aunque no del todo, eso sí, ¿eh? La sede del partido, la Sabinechea, está en el mismo sitio donde estuvo la casa donde nació Arana, en el mismo centro de Bilbao, delante de unos jardines muy bonitos, los jardines de Albia. Tratan de poner su obra en contexto y yo creo que se debe poner su obra en contexto. Evidentemente es un personaje histórico de hace pues más de 100 años, 100 y pico años y debe ponerse en contexto. Pero vamos, entiendo que los del PNV no pasen demasiado sus textos porque la mayor parte de ellos pues son inaceptables para los tiempos actuales. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Solo han cabido 3 temas, pero como veis, 3 temas muy sustanciosos. Con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.